Bueno, vamos a subir el tema energético. Nos acompaña en este caso William Rodríguez, quien es presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional. Momento difícil, momento crítico. William, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas Momento gracias. crítico que vive la industria petrolera venezolana, que después de ser una de las más calificadas del mundo, se encuentra en un proceso lamentable de declinación y algo hay que hacer para rescatarla en ese sentido. Ustedes de la Asamblea Nacional, como poder legislativo, ¿qué pueden hacer? Y particularmente la subcomisión que tú presides. Mira, hemos venido trabajando muy de la mano con la Comisión Ali Rodríguez Araque, pero también con los trabajadores. Creo que el gobierno creó una figura que es superior a la figura sindical, que son los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras. Y con los trabajadores y su participación hemos venido construyendo soluciones que no son fáciles, porque la industria petrolera nuestra, desde el tornillo más pequeño hasta el software más importante, son made in USA. Y cuando esa primera potencia decide bloquearte, tienes que apelar a la capacidad de tus ingenieros y de tus técnicos y de tus ingenieras y de tus técnicos y de tus trabajadores para ir resolviendo los problemas que te presenta que la primera potencia militar del mundo y quien diseñó y prácticamente fabricó tu refinería, hoy decida bloquearte y decirte: no te vendo un tornillo, no te vendo el software, no te autorizo a usar mis patentes y no te vendo todos los químicos que necesitas para tu proceso de manufactura de combustible, porque tienes un diseño para eso. Entonces nosotros hemos tenido que cambiar esos diseños, adaptar, por ejemplo, nuestros catalizadores a un catalizador distinto al gringo, construir una nueva estructura química para nuestro combustible con distintos aditivos, y en esa solución yo digo que hemos salido victoriosos. Hoy la gasolina que consume el país es made in Venezuela, hecho por nuestros ingenieros. Con muchas deficiencias, porque hay que reconocerlo. Bueno, pero nuestras refinerías hoy están al tope de su pero no de toda capacidad. La producción. No tenemos toda la producción, por supuesto. El país, para estabilizar el consumo de combustible, debe estar entre 140 y 160 mil barriles día. Nosotros estamos llegando a 80. En lo que arranque el Palito y definitivamente estabilicemos la refinería El Palito, debemos cumplir nuestra meta, y si logramos subir la producción de crudo, de livianos y medianos para la dieta de nuestra refinería, nosotros debemos estar en diciembre en capacidad de exportar combustible. Ahora, William, ese es un problema, pero hay muchísimos más en ese sentido. Además, vamos a ubicarnos en el contexto y vamos a hacer un poco de retrospectiva. La declinación de la industria petrolera venía de antes de las sanciones, ya venía decayendo en forma sostenida. Algo estaba pasando allá adentro que los venezolanos no sabíamos qué estaba ocurriendo, algo estaba allí registrándose, porque incluso cuando tú hablas de los insumos que necesitaban no solo las refinerías, sino la industria en general, válvulas, etcétera, y otros productos, se elaboraban aquí y lo elaboraba la empresa privada venezolana. ¿Qué pasó allí? Porque esa industria venía decayendo desde antes de las sanciones. Mira, yo creo que hubo un diseño incorrecto. El plan que desarrolló Rafael Ramírez, poco lo adversamos en la industria petrolera. Fue un plan fundamentalmente, sí, fuimos quizás uno de los pocos que adversamos ese plan, porque buscaba algo que es muy importante y que hay que reconocerle que hizo Hugo Chávez, que fue revalorizar nuestros crudos pesados. Recuerda que nuestros crudos pesados se vendían de referencia a la tonelada de carbón, pues, lo que llamó la Cuarta República el bitumen. Pues. Rafael Ramírez asumió toda la inversión hacia la faja y nosotros advertíamos que nuestras refinerías no procesan ese crudo y que había que mantener un nivel de inversión para mantener la producción y la exploración en los campos tradicionales nuestros. Eso se abandonó en el plan de Rafael Ramírez y hoy tenemos una enorme dificultad porque no tenemos el crudo que necesitan nuestras refinerías. Ahora, ¿qué hacer allí? Bueno, ya esa riqueza está allí, William. Creo que la única refinería que podía hacerlo era Citgo, en este caso. Bueno, para bajar esos crudos pesados. Y la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz está diseñada para eso. Y está como a un 70% ejecutada y está el 100% de su equipamiento está aquí en Venezuela. O sea, se compró el 100% de lo que hace falta. Lo que necesitamos es terminarla, para lo cual necesitamos unos 2.000, 3.000 millones de dólares
que en estas condiciones de bloqueo nos ha costado muchísimo. Ahora, pero decías o relatabas un poco lo que pasaba con el modelo Ramírez, lo que Ramírez quiso concentrarse nada más, incluso en algunas asociaciones estratégicas, agregaría yo con la faja petrolífera, pero la faja petrolífera, William, nunca ha terminado de arrancar de la manera de la faja petrolífera tiene importantes inversiones. Pues. Ahí estamos en condiciones de procesar ese crudo, mejorarlo con los mejoradores que se hicieron en Jose. El problema es que ese crudo no es suficiente para nuestra refinería. Y no terminamos la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz, que por cierto hoy está cumpliendo 71 años la refinería. Yo soy de Puerto La Cruz, nacido, criado y malcriado ahí. Trabajé de obrero en la refinería cuando estudiaba en la Universidad Oriente. Tuve un tío que en paz descanse, Luis Rodríguez, que llegó a ser superintendente de mantenimiento de esa refinería. Una leyenda ahí. Ahora, ese crudo, no obstante, ya no en el caso de utilizarlo para las refinerías, ojalá se pudiera terminar la de Puerto La Cruz y puedan comenzar a procesarse crudos pesados allí, pero ese crudo también es para la exportación y el proceso de trabajar ese crudo y enviarlo al exterior, bueno, al margen de lo que son las sanciones, está allí presente. Pero las sanciones son terribles, Carlos. O sea, que no tengamos barco, por ejemplo, empresas navieras que quieran tocar el puerto venezolano porque tienen miedo a que después no van a poder tocar los puertos europeos, los puertos norteamericanos, es una cosa terrible. O sea, nosotros hemos regresado a la época de la colonia en el negocio petrolero para terminar haciendo trueques. Cambiar crudo por gasolina, cambiar crudo por comida, cambiar crudo por medicamentos, es una cosa terrible lo que nos ha impuesto las sanciones de Estados Unidos. Y aún así, el país está en marcha, el país está en paz, estamos levantando la producción de combustible, debemos estar en el orden de los 700.000 barriles día, aspiramos llegar al 1.000.000 de barriles a diciembre, o sea, se viene haciendo un esfuerzo importante en donde nuestros trabajadores, no solo de la industria petrolera, los camarógrafos que están aquí, los técnicos de sonido, son nuestros nuevos héroes. Porque lo que ha hecho Estados Unidos es destruir el estado de bienestar que habíamos construido en la época de Hugo Chávez con los ingresos que teníamos y colocarnos en una situación de indefensión absoluta, con salarios que son muy bajos, con una hiperinflación inducida terrible. Los empresarios que hoy mantienen sus empresas abiertas son también nuestros nuevos héroes y gran parte de lo que se está haciendo en la industria petrolera es por la participación también de los privados. Ahora, hay que hacer también, yo diría, William, una especie de evaluación y autocrítica, ¿no? Porque con aquella cuantiosísima cantidad de dinero que llegó a Venezuela, las inversiones se perdieron, se esfumaron o el dinero desapareció. Y la industria petrolera fue una de las víctimas de esa pésima y mala inversión. Bueno, yo diría es la pregunta, ¿y dónde está el dinero? Es la pregunta que se hacen muchísimos venezolanos. Bueno, hay una parte que evidentemente se fugó por la vía de la corrupción, ¿no? Pero hay otra parte que está en el país. Tú tienes casi 6.000 millones de dólares, por ejemplo, invertido en la ampliación de la refinería de Puerto La Cruz. Lo que hicimos en los mejoradores en Jose está allí, pues. Toda la inversión que se hizo en la faja está allí. La nueva flota de buques que se compró está allí, aunque una parte la perdimos cuando el bloqueo y no pudimos pagarla, y creo que ahí hubo un muy mal manejo de esas negociaciones. Pero hay una parte importante que está en el país, porque está allí y que yo estoy absolutamente convencido de que nuestros profesionales, nuestros trabajadores van a poner en marcha todos esos proyectos. El país está arrancando y nosotros somos optimistas con el esfuerzo que hacen nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Bueno, William, vamos a hacer una pausa, ¿no? Vamos a cumplir con algunos compromisos y al retorno seguiremos conversando con William Rodríguez, quien es presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional. Continuamos conversando con William Rodríguez, presidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional. Bueno, pero al margen de la descripción que nos presentaste en el segmento anterior, algo más hay que hacer, ¿no? En ese sentido, el tema de las sanciones, por ejemplo, es posible, tal vez, ¿no?, que pudiera entrarse en un proceso de flexibilización, pero por ahora solo es teoría, solo son buenos deseos, todavía no hay nada definido, pero comienzan a verse o a visorarse algunas cosas que pudieran ser positivas, ¿no? Mira, Carlos, quien más está presionando para que esas sanciones se levanten es el lobby petrolero norteamericano.
porque son ellos los más afectados desde el punto de vista de su participación en el negocio. El negocio petrolero sigue siendo importante en el mundo y en Venezuela es muy atractivo para las empresas privadas. Y aquí está viniendo un montón de inversionistas. No están viniendo las grandes, como tradicionalmente, creo que CNPC acaba de regresar, pues acaba de asumir su participación en Sinovenza, que por cierto aspiramos que le pague a todos los proveedores venezolanos que cuando se fueron los dejaron en deuda. Pero hay un esfuerzo... Oye, el compromiso con los trabajadores. Hay un esfuerzo mancomunado, es una deuda que tenemos los parlamentarios, que nosotros tenemos que legislar para estar a la altura de nuestros nuevos héroes, que son nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. Y tenemos que dignificar el salario. Y bueno, hay un proceso de discusión en la ley de hidrocarburos, que por cierto quiero decir que hay algunos mitos. Pues. La Cámara, por ejemplo, ha propuesto que se modifique la participación accionaria en las empresas mixtas. Ahora, nosotros no tenemos ninguna solicitud de ninguno de esos socios B solicitando que quiere mayor participación accionaria. Ninguno. De manera tal que, entonces tú dices, ¿para qué voy a modificar algo donde la gente no está demostrando que tiene intención? Claro, ahí también porque está como el mito de que no, si no modificas eso no viene la inversión, y no es verdad. La ahí inversión yo está creo que el llegando. tema fundamental, y lo he conversado incluso aquí con la gente de la Cámara Petrolera, es la seguridad jurídica, ¿no? Ningún inversionista internacional o nacional, o incluso para asociarse, obviamente, si no da seguridad jurídica para la distribución y reparto de sus dividendos y posteriormente, bueno, sacarlos como suele ocurrir, oye, la gente se pone reticente, William. O sea, Bueno, eso es verdad, pero... y el de aquí también dice, oye, yo invertí para no ganar. Ninguno de nuestros socios B que estaban en el país se fueron por eso. Se fueron por las sanciones, por las sanciones norteamericanas fundamentalmente y el riesgo que eso significaba para sus negocios globales en el mundo. Por eso se fueron, pues, pero ninguno se quejó de que no podía sacar sus dividendos, porque aquí casi todas las empresas tienen casi 40, 50 años. Pero eso aquí. tiene que ver con lo que te decía antes, Julián. También venía declinando la industria mucho antes del tema de las sanciones. Algo estaba pasando, el modelo Ramírez, como tú señalas. Pero esto tiene que levantarse, de ahí va a depender Venezuela nuevamente en el futuro. El futuro nuestro sigue siendo el desarrollo energético y procesar aguas O sea, abajo. hay que reconocer que se manejó de una manera realmente deplorable y torpe a la industria petrolera. No es justo que haya llegado la industria petrolera al estado en que llegó. Los errores que cometimos y las sanciones terminaron de agravarlos, pero realmente lo que se está haciendo hoy es algo que va a ser estudiado en universidades petroleras del mundo, porque nosotros hemos cambiado nuestro modelo refinador para adaptarlo a estas sanciones y hemos construido soluciones que nadie se imagina. Nosotros hemos mandado crudos mejorados a nuestra refinería y estamos procesando una parte de esos crudos, lo estamos haciendo. Claro. Eso era algo que nuestros ingenieros no estaban acostumbrados, decían que no era posible, bueno, y se ha demostrado que es posible. Claro, nosotros no dependemos solo de un mercado interno, la industria para vivir necesita exportar como antes, claro, combustible, lubricantes y fundamentalmente exportar petróleo, ¿no? Y el otro problema que tenemos es que nuestros crudos medianos y livianos, que eran fundamentalmente los del lago y los de la zona del norte de Monaga, bueno, ahí perdimos mucho producción, pues estamos haciendo un esfuerzo grande, pues, para recuperar. ¿Son rescatables? Sí, por supuesto, por supuesto. Mira, los únicos que han ganado dinero con el crudo en el subsuelo fueron las transnacionales cuando migraron de sus contratos operativos en Venezuela a empresas mixtas. Lo que llamaron en México la bursatilización de las reservas. Eso lo hicieron estas empresas, sus acciones subieron porque ellos reportaron como suyo esos yacimientos. Pero nosotros no hemos sabido utilizar eso, pues. Ese potencial que está ahí es muchísimo recurso y sirve de garantía. Y aspiramos que a medida que avancemos con los nuevos socios, las sanciones queden en el olvido y nosotros podamos realmente tener una empresa petrolera moderna. Uno de los desafíos que tenemos en la comisión es que hay que refundar a Petróleos de Venezuela, achicar su tamaño, modernizarla y construir una visión de desarrollo energético para los próximos 30 años. La matriz energética en el mundo ha ido cambiando y nuestro modelo de desarrollo tiene que cambiar para adaptarse a eso. Ahora, un detalle y una variable fundamental en eso. ¿Cómo yo debo presumir que, partiendo de la buena fe, que esa comisión que está en el proceso de reestructuración le encuentre soluciones al tema de la corrupción? O sea, ¿cómo descontaminar a la industria petrolera venezolana para que no caiga otra vez en la contaminación del pasado que enriqueció no sé a cuántas personas y con unas fortunas inconmensurables? Nosotros hemos dicho, nuestro modelo socialista tiene que ser en primer término ético, porque tenemos que restablecer la esencia en el ejercicio de las políticas públicas. Y el segundo punto hemos dicho, tenemos que ser productivos.
todo gerente nuestro que esté al frente de cualquier empresa, petrolera o alimentaria o de servicio, y no sea productivo, no nos sirve como gerente. Porque tenemos que satisfacer las necesidades de nuestro pueblo con eficiencia, con calidad revolucionaria, pero también con decencia. Bueno, les queda pendiente ese trabajo de la ley de hidrocarburos, ¿no? Bueno, primero saber qué es lo que quiere, como tú me decías antes, qué es lo que se quiere. El Ejecutivo tiene que decir qué quiere de cambiar allí, pero nosotros estamos, por ejemplo, adaptando la ley a lo que han sido las peticiones de los trabajadores, de los CPT, que deben tener un capítulo en la ley. Tenemos una visión de construir ahí una visión de desarrollo energético para los 30 años. Creemos que hay que reforzar la visión de cuidado de nuestro medio ambiente y preservación de nuestros recursos naturales. Entonces ahí hay un debate bien importante. La Cámara que agrupa las estaciones de servicio también elaboró unas propuestas. Estamos recibiendo propuestas. Bueno, muy bien, estaremos pendientes entonces. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Bueno, amigos, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.